Hola a todos los espectadores, bienvenidos de nuevo al canal donde seguimos juntos historias llenas de emoción, giros inesperados y momentos que nos hacen apretar el corazón. Hoy nos adentramos en un episodio especial. Un episodio en el que finalmente Alex, el hombre fuerte pero lleno de heridas, logra escapar de la trampa mortal de Mai después de meses de ser utilizado, traicionado y engañado. Si recuerdan, Mai había aceptado dinero de los socios manipulando el contrato para poner en riesgo la empresa e incluso tratando de controlar a Alex con dulces palabras llenas de intenciones ocultas. Pero cuando todos sus complots fueron destapados ante toda la empresa Mai, se desplomó en ese mismo momento. Mientras que Alex salió de esa sala con el corazón vacío pero más ligero que nunca. Y en el instante en que su mundo acababa de superar una gran tormenta, Alex eligió regresar al único lugar donde sentía que aún podía respirar la granja de Tuná. Aquí, bajo la cálida luz amarilla, entre el tranquilo huerto y las risas del pequeño Henry, Alex tomó la decisión que cambiaría su vida y la de Tuná y su hijo para siempre. Hoy seremos testigos de uno de los momentos más emotivos, el instante en que Alex le pide a Tuná mudarse a la ciudad para vivir con él, para reconstruir una nueva familia después de tanto dolor y pérdida. Y créanme, ese momento es más hermoso que cualquier declaración de amor. Si ya están listos, adentrémonos en la historia ahora. Esa mañana la tranquilidad era tan absoluta que hacía creer que en este mundo no existía la mentira. Los rayos del sol caían suavemente sobre las mesas afuera de la pequeña cafetería al final de la calle, donde Alex estaba sentado frente a su secretaria Lan, la mujer que lo había acompañado durante años, pero nunca antes había visto sus ojos tan agudos como hoy. Alex dio un sorbo a su café y dejó la taza con suavidad, pero cada palabra que salió de su boca pesaba más que el sonido del vidrio rompiéndose. Señorita Lan, el trabajo en la empresa, las tareas que le asigné, las entregó a Mai, ¿verdad? La secretaria Lan se detuvo. Su mirada titubeó. Sabía que esta pregunta no era sencilla. Sí, es cierto, señor Alex, pero Alex la interrumpió con una respiración profunda. Su rostro ya no mostraba la suavidad habitual. Recientemente, sé todo lo que ha estado haciendo Mai. La taza de agua en manos de la secretaria Lan tembló ligeramente. Nunca antes había oído a Alex decir algo tan frío. No estaba enojado. Estaba tranquilo. Y esa calma era lo que realmente aterraba. Alex la miró directamente a los ojos. Su voz se tornó grave, cada palabra clara y firme. Hoy quiero que me ayudes a desenmascarar a Mai. Quiero que ella pague ante toda la empresa antes de que haga algo aún peor. La secretaria Lan asintió rápidamente, más por su propia sospecha de Mai que por la presión de Alex. Había visto las llamadas secretas, los documentos que desaparecían misteriosamente. Lo había notado todo, pero no tenía pruebas. Pero Alex, él ya tenía todo. La conversación terminó. Alex se levantó, se puso la chaqueta y justo en ese momento su teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de Mai. Miró por un segundo y luego levantó el teléfono para contestar. La voz de Mai, suave y familiar, pero hoy había algo en ella que ponía la piel de Alex de gallina. Alex, tengo algo que decirte. Alex cerró los ojos por un momento suficiente para percibir el olor a conspiración en sus palabras. Dime, estoy camino a la empresa. La voz de Mai sonó un poco más apresurada, pero aún intentaba manipular. Sobre el próximo envío. Ya he contactado con los socios. Quieren que se haga el envío de inmediato. Si apruebas rápido, tendremos grandes beneficios. Alex soltó una risa baja, una risa que si Mai la hubiera escuchado seguramente la habría aterrorizado. Una persona que miente siempre cree que los demás están creyendo en su mentira. Entonces sube a mi oficina en un rato, hablaremos claramente.
Su voz era tan suave que casi parecía un susurro, pero suficiente para hacer que Mai pensara que estaba tomando el control de la situación. Colgó el teléfono, metió la mano en el bolsillo de su pantalón y caminó lentamente hacia el ascensor. Nadie en el edificio sabía que la tormenta más grande de la empresa estaba por comenzar, originada por el mismo hombre que se encontraba en ese espacio pequeño. La secretaria Lan corrió detrás de él tan preocupada que su voz temblaba. «Alex, ¿y si Mai pone excusas o inventa algo?» Alex no se giró. Su mirada estaba fija en el número del ascensor que subía. La luz reflejada hacía que las comisuras de sus ojos brillaran como un filo de cuchillo. «¿Cuánto tiempo puede ella excusarse?», dijo suavemente. «Hoy no solo yo, toda la empresa verá la verdad». El ascensor se abrió. El aire frío salió del largo pasillo. Alex salió primero caminando con pasos firmes, mientras la secretaria Lan lo seguía, su corazón latiendo rápidamente porque sabía que estaba a punto de ser testigo de algo grande. Justo en ese momento, Mai también subía por las escaleras, arreglándose el cabello y retocándose los labios, pensando que estaba a punto de cambiar el rumbo de la situación, que Alex le confiaría una vez más que iba a entrar a la oficina con su confianza habitual. No sabía que en esa oficina Alex ya tenía todo preparado: pruebas, documentos, copias de correos electrónicos, todo esperando por ella. No sabía que en pocos minutos todas las puertas que ella había intentado abrir con sus trucos se cerrarían de golpe frente a ella. No sabía que hoy, Alex ya no era el mismo Alex que ella había logrado engañar. Ahora era el hombre que terminaría con todos sus complots. Alex llegó frente a la puerta de su oficina, su mano descansando en la perilla, inhaló ligeramente pero con decisión. «Es hora», susurró. Y luego abrió la puerta. Comenzó un nuevo capítulo, uno que Mai nunca habría imaginado. La puerta se abrió y la oficina de Alex se iluminó bajo la luz del techo. Todo estaba ordenado, con una pila de documentos perfectamente alineada en medio de la mesa, como si estuviera esperando a que Mai entrara para revelar la verdad. Alex no llevaba ni un minuto dentro de la habitación cuando el sonido de tacones resonó por el pasillo. No se podía confundir. El paso rápido, seguro, incluso algo impaciente, como el de alguien que cree que el juego de hoy le pertenece. Mai se detuvo frente a la puerta, ajustó su blusa y luego sonrió con la familiar sonrisa suave. «Alex, ya llegué». Alex no respondió, solo la miró y su mirada hizo que Mai vacilara por un segundo, pero rápidamente recobró su confianza. Se acercó a la mesa, dejó su bolso y habló con tono de socio importante. «Sobre el próximo lote, creo que si apruebas rápido. Siéntate». La voz de Alex resonó grave y dura como el metal. No levantó la voz, pero fue suficiente para que Mai se quedara paralizada por un segundo. La seguridad que tenía hace un momento se desmoronó sin piedad. Mi intentó sonreír suavemente para mantener su compostura. «Te estás poniendo demasiado serio, solo quería...» «Te dije que te sientes». Esta vez su voz era más profunda, más fría. La secretaria Lan estaba parada detrás con las manos juntas. Podía sentir claramente cómo la frialdad comenzaba a llenar la habitación. Mia, regañadientes, se sentó. Echó un vistazo rápido a la pila de documentos sobre la mesa y una sensación de incomodidad cruzó brevemente por su mirada, pero la disimuló rápidamente. Alex se sentó frente a ella, abrió los documentos y los empujó hacia Mai. «Míralo». Mai movió los labios. «¿Esto qué es?». Alex se recostó en su silla, cruzó los brazos y su mirada era tan afilada como un cuchillo. «El correo que enviaste a los socios, los términos que cambiaste, las solicitudes para enviar los productos antes de tiempo y también la tarifa de servicio que ellos te transfirieron a tu cuenta personal». Cada palabra fue como un golpe. Mai realmente se sobresaltó. Extendió la mano para abrir una página, sus ojos se movían rápidamente. Cuanto más miraba, más pálida se ponía. Balbuceó. ¿Quién te dio esto, yo? Yo no he hecho nada malo. Ellos me forzaron». Alex sonrió levemente. «Sigues mintiendo cuando tienes las pruebas frente a ti».
Mai lo miró, pero solo vio una indiferencia absoluta, sin confianza, sin respeto. Lo que estás diciendo no tiene sentido. Lo hice por la empresa, por ti. Alex soltó una risa baja, pero esa risa hacía que cualquiera sintiera un escalofrío. ¿Por mí? Él inclinó la cabeza mirándola directamente. Por mí empujaste a la empresa al borde del riesgo de perder miles de millones. Por mí aceptaste dinero bajo la mesa. Por mí dejaste que la mercancía quedara atrapada durante todo un mes. Su voz no subió, pero cada palabra era como un corte en su piel. Mi temblaba tratando de defenderse. Solo quería ayudar. Los socios me suplicaron. Solo pensabas en ti misma. Alex la interrumpió, su mirada fría como un espejo. ¿Y piensas que no me doy cuenta de nada? El aire en la habitación se volvía más denso. Mai tragó saliva, ya no podía mantener la postura amable de antes. Bajó la cabeza, sus manos apretaban el borde de la silla. Alex, tienes que creerme. Hay alguien que quiere hacerme daño. Me obligaron a hacerlo. Alex se inclinó hacia adelante. Deja de evadir. Sé todo. Sé con quién te encontraste ayer que firmaste y lo que estás planeando hacer con el próximo lote de mercancía. La secretaria Lan, parada al lado, vio por primera vez cómo Mai estaba tan aterrada. Sus uñas se clavaron en su muslo, sus ojos buscaban una salida. Pero ya no había salida. Alex colocó una última copia sobre la mesa, una imagen de la cámara de seguridad, mostrando a Mai entregando documentos a un desconocido en el estacionamiento. Mi miró la foto, su rostro se puso blanco, los labios se le descoloraron. ¿Me seguiste? Alex la miró directamente. No, yo estoy vigilando mi empresa. Con una sola frase cerró todas las posibles excusas. Mi respiraba con dificultad como si le faltara el aire. Luego se levantó de repente. Está bien si eso es lo que quieres, entonces lo explicaré ante toda la empresa. Alex se levantó y dio un paso hacia ella, su mirada tan afilada que hizo que Mai diera un paso atrás. Exacto, vas a explicarlo. Justo en la reunión de esta mañana, delante de todos. Mi se quedó paralizada, sus ojos temblaban de miedo. Alex se volvió hacia la secretaria Lan. Prepara la sala de reuniones. Todos los jefes de departamento deben estar presentes. En 10 minutos. La secretaria Lan asintió con firmeza y salió corriendo. Mi se quedó sola en la habitación, su rostro demacrado, las manos temblorosas, sin poder ocultarlo. Alex se acercó, bajó la voz. Mai, pensaste que eras astuta, pero lamentablemente olvidaste algo. Mai levantó la mirada, sus ojos llenos de confusión. Alex la miró fijamente, su voz grave como una roca. En esta empresa no hay lugar para los traidores. Mi se quedó estupefacta. No había excusas que pudieran salvarla. La puerta de la oficina se abrió. Alex salió y Mai lo miró mientras él se iba, sus piernas parecían a punto de ceder. Hoy, antes de que el sol de la tarde se apagara, la verdad sobre mí será revelada ante todos. Y Mai entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La sala de reuniones estaba iluminada por las luces blancas, pero de alguna manera hoy esa luz parecía tan fría que provocaba escalofríos. Todos los jefes de departamento estaban presentes, sentados en silencio como si estuvieran esperando una sentencia. Nadie decía nada, solo se oía el tic-tac del reloj en la pared, un sonido que se volvía espeluznante por lo claro que se oía. La puerta se abrió de golpe. Alex entró con pasos firmes, seguros, sin dudar ni un segundo. Su rostro ya no reflejaba la suavidad de un joven CEO, sino la dureza de alguien que ha cruzado el último límite de la paciencia. Detrás de él entró Mai. Mai caminaba con los pies temblorosos, pero trataba de disimularlo con sus tacones altos. Se arregló el cabello, intentó sonreír con la misma sonrisa que solía encantar a todos, pero hoy esa sonrisa se veía forzada, casi torcida. Alex no la miró ni una sola vez. Caminó directamente hasta la mesa, dejó el paquete de documentos sobre la superficie de cuero, con un ruido pesado que hizo que todos en la sala se quedaran en silencio. Se quedó erguido con las manos apoyadas sobre la mesa,
Gracias a todos por estar aquí. Hoy necesitamos aclarar un asunto, uno que afecta directamente a la supervivencia de la empresa. El ambiente cambió de inmediato. Alex abrió la primera página, su voz fue clara pero cortante. Durante los últimos 2 meses, Mai, la asistente encargada de los socios, cambió por su cuenta los términos del contrato, poniendo en riesgo la mercancía y aceptó dinero en efectivo de los socios. Mi se levantó de golpe. Alex, eso es una mentira. Yo hice todo por la empresa. Alex no la miró. Tomó una copia y la entregó al jefe de ventas. Mira este correo. ¿Quién cambió los términos de envío en su cuenta? El jefe de ventas lo observó un momento frunciendo el ceño. La cuenta de Mai. El murmullo comenzó a llenar la sala. Mi retrocedió un paso, su rostro pálido. Alex colocó una foto en la pantalla del proyector. Era de Mi, encontrándose con un hombre desconocido en el estacionamiento de la empresa, entregándole un sobre. Nadie dijo nada. Mai tembló, su voz quebrada. ¡No! ¡No! ¡Me forzaron! ¡No tuve opción! Por primera vez, Alex la miró y su mirada congeló toda la habitación. Cuando alguien es forzado, lo que hace es ir a pedir ayuda a su superior. Y tú elegiste callar. Elegiste aceptar dinero. Mi dejó caer las lágrimas, su cuerpo temblando incontrolablemente. Solo quería demostrar que podía hacerlo. Quería que tú me vieras. Nadie en la sala creyó en esa excusa. Alex la miró largo rato. Ya no había ira ni resentimiento. Solo quedaba una profunda decepción, la decepción de haber confiado en la persona equivocada. Mi, cometiste un error cuando pensaste que yo te iba a creer ciegamente. Mi se desplomó en la silla cubriéndose la cara con las manos. Alex se giró hacia la secretaria Lan. Comienza el proceso de suspensión. Informa a los socios que todas las transacciones serán revisadas. Se detuvo un momento. Luego dijo la última frase que cerró todas las puertas para Mai. La empresa puede cometer errores, pero la traición no se puede perdonar. Todo quedó en silencio. Solo se oían los sollozos de Mai resonando en la gran sala. Alex no miró atrás. Salió de la sala con pasos pesados, como si acabara de empujar una gran piedra fuera de su pecho, pero aún sentía el dolor. Alex vuelve a la granja. Calidez después de la tormenta. El atardecer cayó sobre la granja como una sábana dorada. El cielo se tiñó de un suave tono naranja y los últimos rayos del sol pintaron el espacio con la paz que Alex había deseado todo el día. Detuvo el coche y exhaló profundamente. Por primera vez en semanas, sentía que podía respirar como una persona normal. Desde lejos, Tuna salió del huerto de tomates con un poco de tierra en las manos y el cabello algo revuelto por el viento. Ella lo vio y sonrió de manera natural, ligera como una respiración. ¿Ya regresaste? Alex se acercó sin decir una palabra, solo la abrazó con fuerza. El abrazo fue tan apretado que Tuna se quedó inmóvil por un segundo. Luego puso sus manos en su espalda y le acarició suavemente como si lo consolara. ¿Pasó algo más en la empresa? Alex enterró su rostro en su hombro, su voz áspera como si hubiera pasado por una batalla. Ya terminó, por fin terminó. Se sentaron en los escalones de madera frente a la casa. La brisa del atardecer acariciaba suavemente trayendo consigo el olor a césped fresco y tierra húmeda, el aroma de la paz que Alex había pagado demasiado para alcanzar. Comenzó a contarle a Tuna, no con rabia, sino con el cansancio de alguien que acaba de ver la verdadera cara de una persona en la que alguna vez confió. Tuna se quedó en silencio de vez en cuando, tomándole la mano con fuerza. Cuando Alex le contó sobre cómo Mai lloraba de rodillas en la sala de reuniones, Tuna suspiró suavemente. No pensé que ella llegaría tan lejos. Alex miró al cielo que comenzaba a ponerse morado. Yo tampoco. Tal vez dejé que las cosas fueran demasiado fáciles. Me equivoqué al confiar en la persona equivocada. Tuna se inclinó hacia él, apoyando su cabeza en su hombro. Pero no te equivocaste al ponerle fin. Eres más fuerte de lo que crees, Alex. Alex la miró, sus ojos suavizándose. Tuna,
Eres el único lugar donde me siento seguro. El viento de la tarde acarició su cabello. Ella sonrió, sus ojos brillando con un calor que Alex nunca había visto en nadie más. Entonces quédate aquí. Quédate conmigo y con Henry. Alex la atrajo hacia sí susurrando. Me quedaré. No solo hoy, sino desde ahora en adelante. Quiero que cada día termine a tu lado. En un rincón del jardín, Henry corría con el perrito, su risa sonaba como campanillas de viento. Alex miró esa escena al atardecer, la mujer que amaba al niño inocente, y su corazón se suavizó. Esto es un hogar. Tuna le apretó la mano con fuerza. Y por primera vez después de días de conspiraciones y engaños, Alex sintió que la paz lo envolvía como una manta suave. La tormenta había pasado. La granja y Tuna eran su nuevo amanecer. La noche cayó sobre la granja tan ligera como un suspiro. La luz amarilla de la lámpara colgada en el porche iluminaba las hileras de tomates todavía cubiertas de rocío. Y el viento nocturno traía consigo el familiar olor a hierba fresca. Henry ya dormía en la pequeña habitación de madera, acurrucado bajo la manta con forma de animal que Tuna había cosido con sus propias manos. Alex estaba afuera de pie en el porche con las manos en los bolsillos, observando la luz de la luna que se extendía sobre el suelo. Había algo pesado en su corazón, algo que lo mantenía quieto como si estuviera evaluando cada respiración. Tuna salió con una bufanda de lana en la mano que le colgó alrededor del cuello. El aire está frío. ¿Qué haces afuera tanto rato? Alex tiró de la bufanda, inclinó ligeramente la cabeza y con voz grave respondió: Estoy pensando en muchas cosas. Tuna se sentó en la silla de madera junto a él, recogiendo las piernas para mantenerse caliente. Lo miró inclinando la cabeza. ¿Por qué hoy estás tan callado, Alex? La observó por un largo rato, una mirada que era a la vez suave y decidida, como alguien que ha guardado algo importante durante mucho tiempo y ya no puede esperar más. Tuna... Su voz tembló como si fuera la primera vez que decía algo tan crucial en su vida. Quiero que tú y Henry se vengan a vivir conmigo a la ciudad. El espacio se quedó en silencio de golpe. El viento se detuvo. La luz amarilla titiló levemente. El corazón de Tuna latió más rápido. Abrió los ojos y miró a Alex sorprendida. ¿Lo dices en serio? Alex giró hacia ella, tomó su pequeña mano. Nunca he sido tan serio. Cada vez que me voy de la granja, me siento vacío. No quiero comer solo en el apartamento grande. No quiero irme a dormir sin saber si el viento frío está entrando por la ventana donde están tú y Henry. Cada palabra que dijo no era un dulce halago, sino la sinceridad de un hombre que ha pasado demasiados días de soledad. Alex continuó con la voz entrecortada por la emoción. Quiero escuchar todas las noches cómo le cuentas a Henry que se duerma. Quiero despertarme cada mañana y verte antes de ir a la oficina. Quiero una familia, que no sea solo un sueño más. Tuna tragó saliva. Su mano tembló ligeramente en la de él, no por miedo, sino por la emoción que la llenaba, y no sabía qué hacer con su corazón que latía tan rápido. Alex, yo... Se detuvo, tomó una respiración profunda. En sus ojos aparecieron imágenes familiares, los campos, la casa de madera, el canto del gallo por la mañana, el cuenco de Henry sobre la mesa los días de lluvia, cuando las dos corrían a refugiarse bajo el alero. Todo aquello era la vida que ella había construido con sus propias manos. Alex vio la duda en sus ojos y apretó su mano suavemente. No quiero obligarte a dejar este lugar. Sé que la granja es tu vida. Pero... Miró profundamente a sus ojos. Sabes, cada vez que me despides cuando subo al coche, tu mirada me hace querer volver y abrazarte una vez más. Tuna sintió los ojos humedecerse. Alex continuó su voz más grave, casi como una súplica. Sé que la ciudad es ruidosa y abarrotada. Pero te prometo
que crearé un rincón de paz para ti y Henry. Quiero que Henry tenga una buena escuela, una vida más amplia. Y yo quiero cuidar a las dos personas más importantes de mi vida. Tuna bajó la cabeza, las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Pasó un largo rato antes de que hablara con la voz tan suave como el viento. Tengo miedo. No sé si puedo adaptarme a la vida allá. Alex levantó la mano y suavemente limpió la lágrima de su mejilla. Estaré a tu lado todos los días. Solo tienes que confiar en mí. Tuna lo miró durante mucho tiempo como si estuviera buscando alguna mentira en sus ojos. Pero todo lo que vio fue sinceridad. Alex habló nuevamente, esta vez con la voz de un hombre que ha tomado una decisión. Tuna, puedes rechazarme en todo lo demás, pero si puedes, no me rechaces vivir conmigo. Esa frase tocó lo más profundo de su corazón, ese rincón que ella había cerrado por años por miedo a ser herida. Ella susurró, sí acepto. ¿Cuándo quieres que me mude, Alex? Vaciló por un segundo. Luego sonrió una sonrisa que nadie podría ver sin sentir cómo el calor se acumulaba en su corazón. Mañana, respondió de inmediato sin dudar. Tuna soltó una risa entre lágrimas, tan rápido. Alex la abrazó con fuerza como si temiera que al soltarla la perdería. Lo he estado esperando mucho tiempo. En sus brazos, Tuna escuchó claramente el latido de su corazón, fuerte, firme y sincero. Fuera, el viento nocturno soplaba entre los árboles, trayendo consigo una sensación de paz como una bendición. Esa noche, bajo la suave luz de la luna que se filtraba por la ventana, los dos se quedaron largo rato hablando sobre el futuro, sobre la nueva habitación para Henry, sobre el nuevo camino que los tres recorrerían juntos. Y por primera vez, después de tantos años de lucha, Tuna sintió su corazón abrirse. Lo suficiente como para dar paso a una nueva vida junto al hombre que sabía que nunca la dejaría ir.